todas. Mi nombre es Sandra Patricia Mesa García, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este momento les voy a mostrar o les voy a presentar las fases que se tienen para el diseño de proyectos de gestión de educación. Como introducción, entonces, podemos decir que el proceso educativo requiere la comprensión de la realidad con el fin de identificar algunos aspectos que requieren ser fortalecidos. En esta identificación, la investigación se constituye en un proceso que nos permite no solo comprender la realidad de nuestra institución, sino generar o formular esas propuestas que nos permitan comprender esa realidad, pero que también nos permita transformar esa realidad educativa y cualificar nuestra práctica. Como una de las primeras fases, después de hacer un reconocimiento teórico de los paradigmas en los que nos enfocamos en el proceso de investigación, entonces realizamos el diagnóstico situacional. En este diagnóstico lo que hacemos primero es identificar o describir el contexto de la institución, es decir, hacer una descripción detallada de la institución, de la realidad, de los aspectos físicos, sociales, culturales, que rigen o que marcan la institución educativa en la cual se va a desarrollar la propuesta y se establecen unas categorías para elaborar el diagnóstico. Esas categorías tienen que ver con esa definición de la institución desde los estudiantes, es decir, quiénes son los que van a ser de pronto beneficiados o directamente implicados dentro del proceso de investigación y el objeto de estudio, cuál es ese aspecto curricular o pedagógico que se piensa atender y cuál es su estado en el momento inicial de la propuesta a nivel institucional. Porque a partir de ese diagnóstico, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que es la formulación y problematización de la propuesta. Es decir, cuando ya identificamos toda la realidad institucional, entonces hacemos un listado de cuáles son esas situaciones o esos problemas que requieren ser intervenidos y hacemos una priorización. A partir de esa priorización, entonces se selecciona el problema que nosotros consideramos que es el que requiere mayor atención, se define, es decir, se explica por qué es ese problema, cuál es la situación, por qué se considera un problema a nivel institucional y se hace un análisis y justificación, es decir, por qué es necesario intervenirlo, por qué es necesario mejorarlo para cualificar el proceso. Luego entonces viene una fase donde definimos los fines y los propósitos del proyecto, es decir, establecemos una intencionalidad, qué es lo que queremos lograr con esa intervención, establecemos un objetivo general, unos objetivos específicos que nos van a permitir desarrollar o alcanzar ese objetivo general. Y a su vez establecemos unas metas o indicadores que nos van a permitir, finalizada la propuesta, hacer un análisis del impacto o del nivel de logro que obtenemos al desarrollar la misma. Luego entonces de tener claro el problema y saber por qué es importante, entonces vamos a diseñar unas estrategias y unas acciones. Vamos a elegir cuál estrategia vamos a utilizar para intervenir esa situación o ese problema. Entonces la describimos, generamos o proponemos unas actividades o unas acciones y estas las organizamos en un material metodológico. Es decir, diseñamos esas estrategias y cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar para intervenir la situación o el problema que hemos identificado. Luego de tener eso ya diseñado, entonces generamos un cronograma donde establecemos los tiempos y los espacios requeridos para hacer. Cuando ya tenemos todo esto bien estructurado, bien diseñado, entonces pasamos a identificar cuáles son los recursos con los que contamos, cuáles son aquellos que necesitamos conseguir, cuáles son los recursos financieros que se requieren y de dónde vamos a conseguir un apoyo extra que nos permita obtener o conseguir esos recursos que se requieren y que de pronto no tengamos a la mano en la institución. Luego entonces de tener eso y de generar pues la ejecución del proyecto, entonces establecemos una evaluación, es decir, cuál va a ser el propósito, para qué vamos a evaluar, en qué momentos, porque la evaluación no se hace simplemente al final, sino que se hace en el proceso de diseño, de instalación, cuando estamos ejecutando la propuesta y al final cuando la estamos consolidando.
Establecemos entonces unos indicadores para hacer ese proceso de evaluación, qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar el impacto de la propuesta y quiénes van a hacer el proceso, si van a ser unos agentes internos o unos agentes externos los encargados. Luego de esto, entonces analizamos el impacto, qué logramos con esta intervención, qué logramos con nuestro proyecto, qué se logró a nivel interno de la institución, qué se logró fortalecer en el diseño curricular y pedagógico de la institución y qué de pronto logró trascender de la institución a otras esferas del contexto que rodea la misma. Como conclusión, entonces, tenemos que el reconocimiento de estas fases nos permite planear y ejecutar propuestas que nos permitan fortalecer curricular y pedagógicamente la institución. Y la identificación de esas necesidades básicas nos permite entonces trascender del análisis a la acción. Y por eso nosotros los actores educativos estamos llamados a cualificar nuestro quehacer a partir de este tipo de propuestas de investigación que intervengan los procesos educativos. Mostramos entonces aquí la referencia que se tuvo en cuenta para elaborar la presentación. Muchas gracias.